Tienen que saber del amor de Dios. En las lecciones anteriores analizamos los casos correspondientes a la predicación del apóstol Pedro y de Felipe, el diácono de la ciudad o de la iglesia de Jerusalén. En esta ocasión en particular vamos a considerar el tema del bautismo a partir de la predicación del apóstol Pablo, comenzando con el caso de conversión de Lidia en la ciudad de Filipos. Esto nos lleva a pensar que la predicación del bautismo no fue exclusiva de Pedro o de Felipe, sino que también el apóstol Pablo hacía un gran énfasis en el tema del bautismo. La evidencia de esto surge a partir del bautismo de la misma Lidia, una mujer quien escuchó la predicación del apóstol Pablo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 y en los versos 14 y 15 leemos lo siguiente. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Observemos un poco el comentario de Lidia en Hechos 16:15 cuando manifiesta a Pablo y a Silas lo siguiente: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Preguntémonos, ¿cómo Pablo podría juzgar la fidelidad de Lidia? ¿Acaso porque le había escuchado con atención? O más bien porque después de escucharle atentamente, había procedido en obediencia a la orden que el Señor había encomendado a los apóstoles en la Gran Comisión, lo cual involucraba el bautismo. Podemos implicar entonces que la enseñanza del apóstol Pablo incluyó el tema del bautismo, pues Lidia y su familia se bautizaron en aquel día. Otro de los ejemplos con los que podemos corroborar la enseñanza del apóstol Pablo en el tema del bautismo lo observamos en la conversión del carcelero de Filipos. En primer lugar, debemos dar trascendencia a la pregunta del carcelero en Hechos capítulo 16, versículo 30, cuando dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? A esta pregunta trascendental del carcelero, Pablo responde de la siguiente manera en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acto seguido, Pablo se dispuso a presentar la palabra del Señor, como leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Como respuesta a la predicación del apóstol Pablo, el carcelero y los miembros de su familia que también le escuchaban procedieron al bautismo. Los versículos 33 al 34 de Hechos 16 nos dice lo siguiente: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo, en su predicación del Evangelio, hizo énfasis en la necesidad del bautismo como para que aquellas personas procedieran a bautizarse. Por otro lado, estas personas entendieron a cabalidad la necesidad del bautismo, tanto como para hacerlo en aquella misma hora de la noche. De hecho, en todos y en cada uno de los ejemplos de conversión que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se hace evidencia del bautismo como una acción constante, como una acción continua en aquellos que creían al Señor y escuchaban el Evangelio. Ahora bien, veamos el ejemplo de conversión del mismo apóstol Pablo, que se nos relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 10 al 16. En primer lugar, el apóstol Pablo describe cómo el mismo Señor le ordenó
ir a la ciudad de Damasco. Y según el capítulo 22, el versículo número 10, allí se le diría todo lo que estaba ordenado que hiciera. En Hechos 9, versículo 6, un texto paralelo al del capítulo 22, leemos lo siguiente. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora bien, entre las cosas que a Pablo se le dijo que hiciera, una de ellas era que debía bautizarse prontamente. Hechos capítulo 22, versículo 16 nos lo confirma. Allí leemos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A Pablo se le dijo que debía bautizarse, pero se le dijo también la razón para hacerlo. Hechos 22, 16 dice que para lavar los pecados. Y con ello podemos observar entonces que a pesar de que Pablo vio al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, a pesar que estuvo 3 días en ayuno y en ferviente oración, como leemos en Hechos 9, versículos 9 al 11, él aún no había sido lavado de sus pecados. Y esto nos lleva a concluir que no era salvo. Entonces, haber visto al Señor no salvaba a Pablo. Haberlo aceptado como su Señor, cosa que se registra en capítulo 22, versículo 10 del mismo libro de los Hechos, tampoco le salvaba. De hecho, haber orado y ayunado durante 3 días no hacían de Pablo una persona salva. Pablo no sería salvo hasta que fuera bautizado, pues a través de ello, como leímos en Hechos 22, versículo 16, sus pecados le serían lavados. En la próxima lección haremos a manera de conclusión una compilación de las 3 lecciones que estamos viendo o que hemos visto anteriormente. Esto para corroborar que la predicación del bautismo fue algo continuo en la enseñanza de los apóstoles. Por otro lado, veremos también que la aplicación correcta del bautismo fue una acción continua o permanente en todos aquellos que escucharon el Evangelio y creyeron al Señor Jesucristo. Una vez más, les agradezco su amable atención y finalmente les deseo bendiciones en Cristo el Señor. Espero que por favor me acompañen en las próximas lecciones sobre este mismo tema, donde estaremos considerando también el tema del bautismo y en esta oportunidad a partir de las diferentes epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Hasta pronto, mis amigos.